Tres. Buenos días, señorita Evangelina, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, mi nombre es María José Pineda, soy estudiante de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Entonces, le voy a explicar un poco sobre los procedimientos que el médico le prescribió. Entonces, para comenzar, tenemos la PVC. Entonces, la PVC es la presión venosa central. Esta presión es la presión sanguínea que determina la aurícula derecha, la vena cava y que está determinada por el volumen del retorno venoso, por la volemia y por el estado de la bomba cardíaca. Entonces se va a hacer una medición de esta y va a tener como objetivo mirar su estado hemodinámico. Buenas tardes, señora Evangelina Ángel. Mi nombre es Valentina Pinilla, soy estudiante de tercer semestre de Enfermería de la Universidad UTCA y hoy yo estoy a cargo de realizarle una breve explicación acerca de los materiales que vamos a emplear para realizar una correcta medición de su presión venosa central. Para poder preparar los materiales para dicho procedimiento es necesario realizar un previo lavado de manos. Una vez hayamos realizado el previo lavado de manos, procederemos a preparar los materiales necesarios para el procedimiento de una correcta medición de la presión venosa central, y estos constan de: primero debemos preparar nuestro catéter venoso central y verificaremos que contenga un catéter con 3 lúmenes, una guía metálica de 0.32 pulgadas, un clap para fijar el catéter, un transductor para probar el tipo de presión sanguínea, una aguja inductora de pared fina, un clap para control de flujo y un dilatador. Posterior a ello, verificaremos que nuestro transductor esté funcional, que el monitor que emplearemos esté calibrado y funcionando correctamente, nuestro manómetro. Continuaremos preparando nuestra bata desechable, guantes de manejo, gorro y tapabocas desechables, un contenedor para residuos cortopunzantes, un sistema de goteo, una solución salina al 0.9%, unos guantes estériles, gasas estériles, alcohol al 70%, una jeringuilla de insulina, heparina sódica y en algunos casos una llave de 3 vías. Debemos verificar siempre que la fecha de vencimiento de nuestros insumos esté vigente. Y por último, no olvidaremos nuestro atril. Buenas tardes, mi nombre es Diana Paola Torres Ángel, soy estudiante de enfermería en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA. En el día de hoy voy a brindarle a mi sujeto cuidado lo que son indicaciones, contraindicaciones y debidamente el por qué se le debe realizar el procedimiento de presión venosa central. Sigan. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Señorita, hazme un favor, lo que pasa es que venía en busca de una chica que me está dando las indicaciones acerca de un procedimiento. Pues no la encontré y me remitieron con su merced. Sí, señora, dígame que la puedo colaborar. Es que tengo algunas dudas, no sé muy bien qué es lo que me van a realizar. Se llama presión venosa central y pues no sé qué consecuencias tendrá eso. Ah, claro, señora. Bueno, me presento, mi nombre es Diana Torres, soy la jefe de enfermería. ¿Su merced? ¿Cómo se llama? Evangelina Ángel. Bueno, sí, señora. Entonces vamos a empezar con qué es presión venosa central. La presión venosa central es esa presión en las venas centrales del tórax. El tórax queda ubicado aquí en el cuerpo. Fundamentalmente la vena cava superior del corazón, la cual drena la sangre desde la circulación sistémica. La circulación sistémica entonces consiste en esa sangre que sale del ventrículo izquierdo a la aorta y a cada uno de los órganos, como también los tejidos del cuerpo, y luego de ese recorrido regresa a la aurícula derecha. Este procedimiento ha sido muy utilizado por
mucho tiempo para guiar la reanimación de los fluidos y las drogas vasoactivas en los pacientes críticos. Sin embargo, se sabe que el valor de la presión venosa central es influenciado por múltiples factores, como el principal, que es el retorno venoso. Los valores normales entonces van entre 0 a 5 centímetros de agua, que esto principalmente es en la aurícula derecha del corazón, y de 6 a 12 centímetros de agua, que esto es en la vena cava. En pacientes quirúrgicos va hasta 15 centímetros de agua. Quiero que usted tenga una observación. Entonces, que se mide en la vena cava superior. ¿Por qué? ¿Por qué no en la inferior? Porque cualquier proceso que afecte a la presión intraabdominal puede que altera o disminuya este resultado. Y señorita, ¿y por qué se da eso? Sí, señora. Hay unas indicaciones el por qué se da esto. Entonces, una de las principales es esa infusión rápida de fluidos en su organismo. Puede haber factores que modifiquen la presión venosa central, como cuando está en aumento o cuando está en disminución. Cuando está en aumento, puede estar presente lo que es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca se evidencia en el lado izquierdo del corazón y el lado derecho del corazón. En este caso, el lado derecho del corazón. Quiero que tenga en cuenta que la volemia principalmente, para lo que le voy a explicar. La volemia es un término médico que se refiere a ese volumen total circulante en su organismo. En la parte del aumento, entonces está lo que es la hipervolemia, que es cuando este volumen total es mayor. Aquí se presenta lo que es la insuficiencia renal y el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. En la parte de la disminución está lo del diagnóstico del neumotórax. El neumotórax es esa presencia de aire en la pleura. La pleura es la membrana que recubre a sus pulmones. Y la hipovolemia, que es el nivel disminuido de ese volumen total de sangre circulante en su cuerpo. Esto puede causar hemorragias y una deshidratación. La presión venosa central, este es un parámetro también que se utiliza para la evolución del paciente grave por medio de la medición de la volemia, para saber cómo está su volumen total de sangre circulante. Señora Evangelina, ¿me permite ver sus órdenes? En la prescripción que tiene la señora Evangelina Ángel se dice que el dominio afectado es actividad de reposo. Como diagnóstico se le dio disminución del gasto cardíaco. La definición de eso entonces es la cantidad de sangre bombeada por el corazón es inadecuada para satisfacer las demandas metabólicas de su cuerpo. Las características y factores entonces está lo que es la disminución de la resistencia vascular pulmonar, la oliguria, que es esa disminución de la producción de orina, y el aumento de la presión venosa central. Ya el diagnóstico, entonces va la disminución del gasto cardíaco relacionada con efectividad de la bomba cardíaca, evidenciado por edema periférico. Su NIC relacionado, manejo de la hipovolemia. En las actividades es el procedimiento que se le hará realizar. Monitorizar el estado hemodinámico, incluyendo frecuencia cardíaca, presión arterial media, presión venosa central, presión arterial pulmonar, presión capilar pulmonar, monitorización gasto cardíaco, insuficiencia cardíaca según su disponibilidad. Su merced, señora Angelina, tiene una insuficiencia cardíaca, la cual consiste en esa incapacidad de mantener una perfusión adecuada en los órganos vitales por falla de la bomba cardíaca, que es su corazón. Esta causa una contracción débil o inadecuada. Ocasionalmente sucede una mala relajación que dificulta ese llenado ventricular. Entonces pueden haber unos factores de riesgo en esta insuficiencia cardíaca, los cuales pueden ser
defectos cardíacos congénitos, que estos van arraigados desde los defectos desde su nacimiento, los ataques cardíacos previos, esa presión arterial alta, lo cual se llama hipertensión, los latidos irregulares, lo cual se llama arritmia, esa hemocromatosis, que es el aumento y la acumulación peligrosa de hierro en el organismo. También otro factor de riesgo muy importante es la obesidad. Los síntomas permiten determinar de qué lado del corazón no funciona adecuadamente, por lo cual hay dos tipos de insuficiencia cardíaca, como la he nombrado anteriormente, lo que es corazón izquierdo y corazón derecho. Si su corazón izquierdo no funciona bien, es porque allí se acumula sangre y mucosidades en los pulmones, lo cual el paciente pierde fácilmente el aliento, se siente muy cansado y tiene tos. Cuando tiene tos, especialmente es en las noches. En algunos casos los pacientes expulsan un esputo sanguinolento al toser. Ya si se le ha afectado el corazón derecho, es porque se acumula el líquido en las venas, porque la sangre circula más lentamente. Sus pies, sus piernas y lo que son tobillos comienzan a hincharse. Esa hinchazón se denomina edema. A veces el edema puede extenderse a sus pulmones, hígado o hasta su estómago. ¿Sí? Debidamente, como puedo observar aquí en el diagnóstico, en esta prescripción, entonces si hay una acumulación de líquido, el paciente tiene esa necesidad de orinar a mayor frecuencia, especialmente de noche. La acumulación de líquido además afecta a sus riñones, reduciendo su capacidad para eliminar. Entonces, ¿qué elimina, no? Sal, sodio y agua, lo cual puede recurrir a una insuficiencia renal. Entonces acá me prescriben que usted tiene un factor muy importante que es de la oliguria, que es esa disminución de la producción de la orina. Entonces cuando se trata de esa insuficiencia cardíaca, sus riñones generalmente vuelven a funcionar, entonces debemos estar en tratamiento. A medida que la insuficiencia cardíaca empeora, el corazón se debilita y comienza a manifestarse unos tipos de síntomas. Entonces, estos síntomas pueden ser el aumento de peso debido a ese exceso de líquido, las venas de su cuello empiezan a hincharse, crear edemas, empieza a tener dolor frecuente en el pecho, va a tener esa agitación y va a haber presencia de confusión, usted va a tener falta de concentración y problemas de memoria. Y pues su pulso debe ser rápido o empieza a ser irregular. Hay que tener en cuenta las diferentes complicaciones de este procedimiento. Entonces puede que haya infección en el catéter. Entonces esto puede crear una sepsis, una infección, entonces que va a tener un recorrido por su torrente sanguíneo y a afectar varias partes de su cuerpo. La salida del catéter por contracción mecánica, entonces puede que su cuerpo al ingresar el catéter lo expulse y genere una flebitis. Problemas de coagulación, entonces lo puede generar una trombosis. Y lo que yo le comentaba anteriormente, lo de la embolia gaseosa o la embolia pulmonar, ya es a nivel interno. Las contraindicaciones a este procedimiento está lo que yo le nombraba, lo de la alteración de la coagulación, anomalías anatómicas, el hemotórax, que es la presencia de aire, debido a esa inserción del catéter. Entonces allí se puede perforar tanto la pleura pulmonar. Bueno, señora Eugenia, ¿alguna pregunta más? No, señora, muchas gracias. Bueno, entonces
Si tiene alguna duda, alguna inquietud, puede preguntar por la jefe Diana Torres. Y bueno, señora Angelina, ¿alguna duda? No, señora, gracias. Entonces cualquier inquietud, cualquier duda puede venir a consultar al servicio de salud y preguntar por la jefe Diana Torres. Entonces acá vamos a estar para servirle cualquier cosa y espero le vaya muy bien en su procedimiento. Muchas gracias. Bueno, señora, que esté muy bien. Sí, señora. Sí, tranquila. Bueno, entrando ya en el procedimiento de la presión venosa central, vamos a empezar. Primero, colocar el manómetro verticalmente en el pie de gotero, recordando siempre que el punto cero deberá coincidir con la línea axilar media del paciente. Segundo, girar la llave de 3 pasos de forma que el suero fisiológico llene la columna del manómetro. Tercero, girar la llave de 3 pasos de forma que se abra la conexión entre el manómetro y el catéter. Cuarto, observar el descenso de la columna del líquido en el manómetro. 5. La columna del líquido del manómetro comenzará a descender fluctuando con las respiraciones del sujeto de cuidado. Sexto, una vez estabilizado el líquido durante un mínimo de 2 a 3 movimientos respiratorios, se realizará la lectura en el manómetro, indicándonos dicha lectura de la presión venosa central. Séptimo, realizar la medición colocando los ojos a la altura de la columna. Octavo, girar la llave de 3 pasos de forma que permita el flujo de suero fisiológico hacia el catéter. Y noveno, registrar la cifra de la presión venosa central en la hoja de enfermería. Bueno, buenos días, mi nombre es Sofía Salcedo, soy estudiante de tercer semestre del programa de enfermería de la UDCA. El día de hoy vengo a compartir los cuidados de enfermería para la medición de la presión venosa central. Los cuidados yo los repartí o los clasifiqué en 2 momentos, en los cuidados previos y los cuidados post procedimiento. En los cuidados previos vamos a tener en cuenta y es de vital importancia realizar el lavado de manos quirúrgico, ya que este es un procedimiento estéril. Entonces, pues verificar que ni el personal ni yo, que voy a estar de asistente, tenga anillos, pulseras, relojes, las uñas pintadas, las uñas largas o cualquier tipo de accesorio en las manos o en los antebrazos. También tener en cuenta que el lavado de manos quirúrgico se extiende por un tiempo de 5 minutos, el cual se va a llegar hasta el codo. O sea, va a tener 3 momentos: el de la muñeca, el de la mitad del antebrazo y el codo. También se le debe pues vigilar o estar pendientes que el profesional médico de medicina también realice este procedimiento y siempre pues mantener la esterilidad tanto del equipo como de nosotros, con nuestras batas, con los guantes, con las compresas y demás. También se debe manipular lo menos posible el equipo estéril, esto con el fin de evitar cualquier pues contacto con alguna superficie, con algún personal que no esté estéril y pues que pueda contaminar totalmente el equipo. También se debe realizar la antisepsia de la zona o el punto de inserción, para evitar llevar hacia dentro del cuerpo cualquier microorganismo. Al momento de realizar la antisepsia, cambiarse los guantes a unos guantes estériles nuevos o sea, como ya tenemos contacto con la piel y eso, que eso no es una zona estéril, pues evitar propagar la contaminación de los guantes estériles y del equipo estéril. También se le debe informar todo el procedimiento y a detalle el procedimiento al sujeto del cuidado, esto con el fin de aclararle las dudas o explicarle cuál es el
paso a seguir en esta intervención. Esto va muy acompañado con el consentimiento informado que debe estar firmado para nosotros proteger al paciente y protegernos a nosotros. ¿Por qué? Porque en el consentimiento informado están las complicaciones, factores de riesgos o cuáles son las posibilidades que pueden ocurrir al momento de realizar el procedimiento. También verificar que el paciente, o sea, cuáles son los niveles de plaquetas con una PT y una PTT, cuál es o sea, si el paciente está coagulado o si tiene algún problema, anticoagulado, perdón, o si tiene algún problema de coagulación. Esto para nosotros estar alertas ante cualquier hemorragia que pueda llevarse a cabo. Y también tener una buena técnica aséptica y antiséptica durante todo el procedimiento y durante todo el periodo que tenga el paciente este catéter en su cuerpo. Al momento de tener los cuidados después del procedimiento, nosotros debemos tener en cuenta que la persona, el paciente, debe estar en decúbito dorsal al momento de realizar la toma de la presión venosa central. También verificar que la colocación de la punta del catéter por medio de un rayos X y si, o sea, verificar si la medición o la toma de la presión se oscila con la presión, con el pulso cardíaco, pues habrá que revisar el catéter, ya que esto pues nos indica alguna anormalidad. También se debe lavar las manos. Este ya es un lavado de manos clínico antes y después de realizar la medición de la presión, ya que esto nos ayuda a evitar cualquier propagación de infección, tanto de vine este paciente, vengo a tomarle la presión, entonces no va a cruzarse cualquier microorganismo, o si en el caso que esté el paciente con alguna bacteria, con algún microorganismo, no llevar este microorganismo a los demás pacientes o sujetos de cuidado que estén a mi cargo. También se debe tener en cuenta la calibración del equipo medidor de la presión, ya que esto pues si no está calibrado pues nos va a arrojar una presión que no es la correcta del paciente. También vamos a estar alertas sobre el punto de inserción, sobre cualquier signo de infección que tenga fiebre, que tenga ruboración en la zona, que tenga prurito, que tenga cualquier exudado. Tenemos que estar muy atentos de eso, ya que esto nos indicaría algún tipo de infección o algún tipo de anormalidad en su cuerpo. Vigilar que el equipo de medición esté siempre conectado, si es una toma de presión continua o si digamos se va a descargar o algo, pues obviamente tenerlo conectado y siempre estar como anticipados a una urgencia. Evitar el manipular mucho la zona. Esto también está muy relacionado al momento de realizarle la higiene al paciente. Debemos cerciorarnos de cubrir totalmente la zona de inserción, evitando que vaya a entrar agua, vaya a entrar jabón, shampoo o cualquier otro líquido o algo parecido a esta zona, ya que esta zona siempre se debe mantener lo más limpia y lo más estéril posible. Realizar el registro de los datos encontrados en la presión en la nota de enfermería y también avisarle al médico ante cualquier alteración, ante cualquier
anormalidad que se haya encontrado en esta toma. Ver las fechas o tener en cuenta las fechas de cambio del apósito, ya que esto, según el protocolo del hospital, va a estar entre 5 y 7 días, dependiendo del paciente. Si es un paciente con una situación crónica o aguda que pues no lleve a la facilitación del cambio, pues es mejor dejarlo ahí y realizar otro tipo de procedimientos, por ejemplo con lo de la con tapar el punto de inserción, o sea, con otra cosa que no sea el apósito semitransparente. También se debe tener en cuenta dejar al paciente en la posición más cómoda, en la posición que él prefiera, luego de la toma de la presión. También verificar que los apósitos que cubren el catéter y que cubren el punto de inserción siempre estén lo más secos y que no estén con alguna humedad, ya que esto, pues, la humedad propaga el crecimiento de algún microorganismo, y eso es lo que debemos evitar a toda costa. También no se le debe aplicar ninguna pomada o alguna antibiótico en crema, ya que pues esto no es lo más recomendable para pues mantener esta zona limpia y estéril. Al igual que avisarle a los familiares que no toquen ese equipo y como esa cosita que tienen los pacientes, ya que esto pues, o sea, hay algunas personas o algunos familiares que en vez de querer ayudarle como hay para la curación, que se le va a infectar, que está inflamado y eso, entonces decirle a los familiares que no es permitido realizar este tipo de intervenciones. También se debe comprobar la perfusión de sangre que se realice en un periodo no superior a 4 horas, es decir, verificar que en las zonas distales tenga el llenado capilar por debajo de 2 segundos. Y también, si el catéter se va a utilizar una vía con una zona, con administración de medicamentos, es importantísimo que luego de administrar la medicación se debe lavar la vía con solución salina de acuerdo a las indicaciones médicas o de acuerdo a nuestro criterio. Y eso ha sido todo, por lo menos con los cuidados de enfermería en la medición de la presión venosa central. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Laura Nicole Barrios Barreto, estudiante de tercer semestre de enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA. El propósito del día de hoy de este video es explicar los posibles resultados que se pueden obtener de la monitorización de una presión venosa central, es decir, una PVC. Para entender los resultados que podríamos obtener en una presión venosa central es necesario conocer los objetivos y las indicaciones que esta misma conlleva a realizar, es decir, podemos determinar valores de volemia en nuestro paciente, es decir, la cantidad total de sangre que se encuentra en nuestro paciente, que en sí la volemia o un paciente volémico puede tener un valor de 70 mililitros por el peso o por kilogramo de peso del mismo. Es decir, que el volumen total de sangre circulante en nuestro paciente equivale a un 5 o un 6% de litros en su cuerpo. Es esencial en el mantenimiento de las presiones, en los resultados de una monitorización que podemos obtener. Entonces,
A partir de estos objetivos podemos encontrar resultados de aumento o disminución de la volemia. Cuando encontramos la disminución, encontramos que es una hipovolemia, que pues se afecta en sí todo lo que tiene que ver con la disminución o ausencia del gasto urinario de nuestro paciente junto al gasto cardíaco, con una posible anuria, que es la disminución o la desaparición de la orina en nuestro paciente, con un control que debe ser llevado con un control de líquidos administrados y eliminados que es pertinente y es un procedimiento, el control de líquidos de enfermería. Al disminuir la presión venosa central, es decir, en una hipovolemia, se encuentra una pérdida del tono vascular. Ya en el segundo resultado que podemos encontrar, que es la hipervolemia, es el aumento total del volumen sanguíneo que les acabo de mencionar, es decir, el valor de 6 litros de sangre total en el cuerpo, que puede ser provocada por una insuficiencia cardíaca o renal de nuestro cuerpo. Si se aumentan los valores normales de una PVC, indica una función deprimida del corazón, es decir, una insuficiencia cardíaca en nuestro corazón. Un taponamiento cardíaco, que puede ser por una elevada presión que ocurre en el pericardio, una de las capas que contiene nuestro corazón, comprimiendo al corazón, haciendo que el llenado durante la diástole disminuya y el bombeo de sangre sea ineficiente. También encontramos la vasoconstricción, que es la disminución del tono del vaso sanguíneo por contracción de las fibras musculares. Como les decía, también se disminuye y se encuentra una pérdida del tono vascular. Para entender la hipovolemia y la hipervolemia es necesario entender la función de nuestro corazón, en este caso la bomba cardíaca derecha, que es importante debido a sus valores en la aurícula derecha y en la vena cava. Revelan modificaciones en el sistema cardiovascular y reflejan de manera directa la presión en la aurícula derecha, siempre y cuando no haya un taponamiento o algo que interrumpa la circulación en la vena cava. Y de manera indirecta en el ventrículo derecho, con la presión telediastólica, que la vamos a encontrar en el ciclo cardíaco. En el proceso de contracción isovolumétrica, como lo podemos observar acá en este gráfico. Entonces, la presión telediastólica hace referencia al volumen diastólico final, que es el que realiza el volumen de llenado de la medida de relajación, el mismo, que oscila entre 120 y 140 mililitros. Ese volumen final telediastólico puede ser identificado a partir de un ecocardiograma, que es un examen diagnóstico, una prueba diagnóstica que me permite a mí determinar la dinámica, el funcionamiento y la circulación del corazón a partir de la fisiología cardíaca de nuestro corazón, basándonos en el ciclo cardíaco con la sístole y la diástole con una relajación y una con. Entrando un poco más en materia con la bomba cardíaca, es decir, la función de nuestro corazón derecho, encontramos que hace referencia a la función mecánica del corazón. Encontramos que el corazón fisiológicamente tiene dos funciones, una función mecánica y una función eléctrica. Que esa función de la bomba cardíaca, es decir, la función mecánica, me define a mí o me da a conocer los valores de las presiones, los volúmenes y los flujos que ocurren en el corazón de sangre durante el ciclo cardíaco, es decir, una relajación, una contracción, una sístole y una diástole. Para determinar o entender mejor los resultados que acabo de mencionar, una hipovolemia, una hipervolemia, debo tener muy claro los valores de presión que puedo encontrar en aurícula derecha y en vena cava, que es donde se realiza la medición o la monitorización de la misma PVC. Entonces, en aurícula derecha lo tomamos por centímetros de agua, entonces es de 1 a 5 centímetros de agua, y en vena cava es de 6 a 12 centímetros de agua. Para volver este valor en milímetros de mercurio, lo multiplicamos por 1,36 y obtenemos el valor. Ya para finalizar, podemos explicar
también que esto puede ser explicado a partir de la circulación mayor y menor fisiológicamente. Esto es una fisiología que me explica el intercambio de gaseoso, es decir, que la sangre esté oxigenada, que la sangre esté desoxigenada y pase a ser oxigenada para que llegue al resto de nuestro cuerpo. Entonces encontramos que la circulación mayor es la circulación sistémica, la que encontramos a este lado, y la circulación menor, que es la circulación pulmonar o transpulmonar. El orden que encontramos, aquí lo tenemos. Entonces entramos por vena cava, por las venas cava, que puede ser inferior o superior, la aurícula derecha, el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, pasando por las dos válvulas que encontramos en la primera, la aurícula derecha, la válvula tricúspide, el ventrículo derecho, la válvula semilunar pulmonar. Ya en la circulación menor o pulmonar o transpulmonar encontramos que es donde está la sangre desoxigenada y pasa del ventrículo derecho al corazón y llega a los pulmones, donde ocurre el intercambio de O2 a CO2 y se realiza un intercambio alveolo capilar por donde se pone la sangre a disposición de la circulación mayor, pasa a la circulación sistémica. Entonces nos vamos que empieza con las venas pulmonares, pasa a la aurícula izquierda y a partir de ella pasa por la válvula mitral, después pasa al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo pasa por la válvula aórtica y llega a la aorta y al resto de nuestro cuerpo. Es decir, circulación mayor o sistémica, mucha sangre oxigenada, circulación menor o pulmonar, mucha sangre desoxigenada. Espero este video sea de su agrado y gracias por la atención prestada.